Hoy vamos a seguir adelante con otros comandos de AutoCAD. En primer lugar, vamos a ver un grupo de comandos de edición o modificación, que son los comandos que nos sirven no para crear nuevos objetos de la nada, sino para editar los objetos existentes o obtener nuevos objetos a partir de copias o matrices. Supongamos que nosotros tenemos un objeto cualquiera y ese objeto necesitamos copiarlo. Nosotros para copiar ese objeto tenemos un comando que se llama copiar, a diferencia de SketchUp donde el comando mover ejecutaba las acciones de mover y copiar. En AutoCAD los comandos copiar y desplazar son comandos separados. Entonces, para ejecutar el comando copiar venimos a la ficha inicio, al panel modificar o grupo modificar y ejecutamos ese comando. Cuando nosotros ejecutamos un comando de edición, como vimos en las primeras clases de AutoCAD, el programa lo primero que nos pide es que seleccionemos cuáles son aquellos objetos que vamos a modificar. En este caso, cuáles son aquellos objetos que vamos a copiar. Esos objetos pueden ser uno o pueden ser varios objetos. Puede ser un objeto individual o un grupo de objetos. Y yo puedo utilizar cualquiera de los procedimientos que ya hemos visto para seleccionarlo. Una ventana de izquierda a derecha, una ventana de derecha a izquierda. Puedo seleccionarlos uno por uno haciendo clic con el mouse. De la manera que sea, yo voy seleccionando todos los objetos, que puede ser uno como en este caso, o pueden ser varios, les reitero. Cuando termino de seleccionar los objetos que yo quiero editar o copiar, hago un clic derecho con el mouse. Y a continuación el programa me pide que indique cuál va a ser el punto base a partir del cual yo voy a realizar la copia del objeto. Entonces, supongamos que yo quiero que el punto base sea un punto que pertenece al objeto, que no es estrictamente necesario que sea así, pero supongamos que quiero que sea este punto final, me aproximo con el mouse a ese punto final y siempre que esté activado los modos de referencia a objetos y dentro de los modos de referencia a objetos el punto final, el programa me va a mostrar ese cuadrado amarillo, me va a indicar con un cartel que estoy seleccionando el punto final, hago un clic y a continuación el programa me pide que indique el segundo punto. Es decir, a dónde quiero que se materialice la copia de los objetos que yo he seleccionado. Yo podría hacerlo usando el rastreo polar. Supongamos que quiero una copia que esté situada a 1 metro del original. Yo hago un clic, desplazo el mouse para capturar la dirección del rastreo polar sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical si quisiera. Supongamos que es sobre el eje horizontal e ingreso la distancia con el teclado. Pongo 1, doy Enter y fíjense que el programa me va dando la posibilidad de que realice nuevas copias del objeto, por ejemplo, a 2 metros y así sucesivamente hasta que no quiero hacer más copias y hago un clic derecho con el mouse o la tecla Enter del teclado para cancelar la ejecución del comando. Este comando tiene otras opciones. Acabamos de ver cómo se comporta en forma predeterminada, esto es haciendo varias copias múltiples de los objetos que yo selecciono, pero también puedo decirle al programa que me haga una sola copia de los objetos que voy a seleccionar. Entonces ejecuto el comando, selecciono los objetos, luego selecciono en el menú contextual, hago clic derecho con el mouse para que se vea el menú contextual y donde dice modo, ejecuto una opción que me permite seleccionar en lugar del modo múltiple, que es el modo predeterminado, el modo simple. Cuando yo voy a hacer una copia simple, marco el punto base a partir del cual voy a hacer la copia, indico el segundo punto, en este caso lo hago directamente con el mouse, y el programa se cancela inmediatamente. La opción simple entonces me permite hacer una sola copia del objeto. Y hay una tercera opción muy interesante que no tenían las versiones anteriores de SketchUp, no sé en qué versión la incorporaron. Cuando yo selecciono los objetos, indico
el punto base, hago clic derecho y fíjense que aparece en el menú contextual una opción que dice matriz. La matriz me permite realizar varias copias en la dirección que yo indique. Entonces el programa me dice cuántas copias quiero que se realicen de ese objeto. Supongamos que le digo que quiero 5 copias. Doy Enter y a continuación fíjense que cuando yo establezco la ubicación de la primera, el programa inmediatamente hace otras 4 copias para que en total haya 5 copias. Entonces supongamos que yo quiero a 1 metro equidistante cada uno de los objetos. Desplazo el mouse para capturar la dirección, que puede ser una dirección que esté coincidente con los ángulos de rastreo polar que estén configurados, o puede ser una dirección cualquiera. Y después indico a 1 metro la distancia, termino la ejecución del comando, y si yo verifico la distancia que hay entre el punto base y el mismo punto en los otros objetos, me dice que es de 1 metro. Eso lo puedo realizar con cualquier dirección, así como he trazado varias columnas de copias, podría haber hecho varias filas de copias. Para que se entienda con más claridad, podría haber hecho la copia de los mismos objetos, indicando que voy a hacer una matriz de 5 elementos, le doy la distancia en este sentido, y ahí tengo una matriz de 5 elementos, ¿sí? De esa manera, si tengo que realizar varias copias, puedo utilizar un procedimiento similar, por hacer una analogía con SketchUp, cuando utilizamos mover con la opción control para copiar y después ponemos 5x, 10x y hacemos tantas copias como necesitamos. De esa manera yo puedo hacer todas las copias que necesito.